Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente, aquí apoyando a Fabiola y a la Fundación para la cuestión de cáncer de mama. Espero que estén pasando una noche agradable. Y el tema de hoy, para el cual me hicieron favor nuevamente de invitarme, es hablar respecto de la malpraxis médica en cuestiones oncológicas, principalmente cáncer de mama. Para irnos un poquito, pues no rápido, pero para adentrarnos bien en el tema, primero vamos a explicar realmente qué es una malpraxis médica en términos muy generales. Tenemos que existe malpraxis médica en el área de salud cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este un daño parcial, total, limitado en el tiempo o de forma permanente, o con consecuencias en un accionar profesional. Esto va a ser realizado con imprudencia o negligencia. ¿Qué es esto? Que la intención del médico no va a ser siempre el dañar, nunca es la intención dañar. Es por eso que se llama de manera imprudencial, porque él no tiene esa intencionalidad de causarle un daño a la persona. Entonces, esa va a ser la gran diferencia de un actuar que llamamos nosotros doloso a un actuar culposo, que por lo regular el 100% de las negligencias médicas son con actuares culposos. Hay una impericia en la profesión, en el arte de curar, o por inobservancia de reglamentos o deberes a su cargo, con apartamiento de las normas o leyes aplicables. En este caso, todos los médicos, todas las áreas médicas, y para cada una de las enfermedades existen guías de práctica clínica. En esas guías de práctica clínica se va a especificar cuáles son los pasos que tiene que hacer cada uno de los médicos en las diferentes áreas para revisar, diagnosticar y recetar, o en su caso, bueno, presentar el tratamiento a un paciente. Todo eso está perfectamente legalizado y eso es con lo que se va a regular el actuar médico. La imprudencia, como les comentaba, se entiende como una falta de tacto, la mesura de la cautela, una precaución o discernición en el buen juicio por la parte profesional de salud. Es decir, ellos no tienen la intención, pero sí pueden a lo mejor en algún diagnóstico omitir algún examen, omitir algún estudio o omitir inclusive alguna revisión médica en cuanto a la revisión general del paciente. Negligencia. ¿Qué debemos de entender por negligencia? La negligencia es entendida como la falta de cuidado o abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que están indicadas y forman parte de los estudios de las profesiones de la salud. Es decir, cuando un médico no lleva a cabo los pasos necesarios para poder diagnosticar a un paciente. El primero, pues, es el cuestionamiento de cuáles son las enfermedades, que eso se tiene que manejar en la historia clínica. Una vez que esté toda la información dentro de esa historia clínica, la revisión del paciente, si hay que hacer algún tacto, revisar alguna parte del cuerpo, todo eso se tiene que llevar a cabo para poder en un momento dado hacer un prediagnóstico de qué es lo que el paciente se aqueja. ¿Con qué voy a corroborar ese prediagnóstico? Simple y sencillamente con todos los estudios de gabinete y laboratorio para que me confirmen ya de manera 100% segura un diagnóstico y con ello poder emitir un tratamiento idóneo para la recuperación de la salud del paciente o en su defecto para darle un nivel de vida al mismo. Tenemos también dentro de las negligencias médicas algo que le llamamos nosotros impericia. Esta impericia es genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimientos para la atención del caso, que se presumen y se consideran adquiridos por la obtención de un título profesional y el ejercicio de su profesión. Esto es que muchas veces ciertos médicos invaden algunas áreas en las cuales no son doctos en el conocimiento de esas situaciones. Desgraciadamente tenemos que mucho médico general, no por hacer menos, quieren señalar alguna falta o alguna deficiencia en alguna de las especialidades médicas. Quieren hacer
ginecología, quieren hacer oncología, quieren hacer cirugía, cuando su limitación en cuanto a esos campos de estudio están por debajo de ese conocimiento. No hay una residencia médica que los acredite para que puedan tener el conocimiento amplio. Es un conocimiento general que tienen por haberlo adquirido durante la carrera de medicina, pero no es el conocimiento específico en la enfermedad en la que van a tratar o diagnosticar. Tenemos también otro punto que son la inobservancia de los reglamentos y apartamentos de las normas legales aplicables. El ejercicio de la medicina y las actividades de colaboración profesional en la salud en el orden nacional están regidas genéricamente por leyes y estatutos. En este caso, bueno, el principal acceso a la salud lo tenemos, como decíamos la vez pasada, en el artículo 4º constitucional. De ahí nos vamos a la Ley General de Salud, en su artículo número 32. De ahí nos vamos a todos los lineamientos y guías de práctica médica, así como cada una de las normas oficiales mexicanas que rigen para cada una de las especialidades médicas, así como para el tratamiento de las enfermedades en general, sobre todo las más importantes. Para irnos adentrando ya en el punto en cuestiones oncológicas, debemos señalar que la principal negligencia que tenemos en materia de oncología y principalmente en cáncer de mama es el retraso en un diagnóstico. Ese retraso en un diagnóstico pues nos puede causar severos problemas. Debemos tener que los médicos deben de ser considerados o pueden ser considerados responsables cuando hay un retraso o un fracaso en el diagnóstico del cáncer. Provoca que esta enfermedad vaya evolucionando de acuerdo a esa situación natural que tienen todas y cada una de las enfermedades, y el retraso puede también en un momento dado provocar serios problemas. Si yo tenía a lo mejor probabilidades de que si con el diagnóstico oportuno me pudieran detectar un cáncer de mama, pues si me lo detectan en una recta ya final, pues ya mis probabilidades o las posibilidades del paciente para acceder a un buen tratamiento y obtener un buen resultado, pues ya no van a ser realmente satisfactorios. Muchos de estos casos dependen de si se produjeron errores durante los diagnósticos diferenciales de los médicos. Esto es, la primera atención que tenemos nosotros como pacientes, la tenemos como mujeres en revisiones ginecológicas en un nivel primario o en un primer nivel, como lo conocemos en medicina. Esto es a través del médico familiar. El médico familiar, pues en un momento se le van a señalar cuáles son las molestias, cuáles son los problemas que presentan en esa detección al momento de hacer su autoexploración, como lo señalan y lo aconsejan toda la Secretaría de Salud. Una vez que se le manifiestan al médico general o al médico familiar esas molestias, él tendría la obligación y tiene la obligación de medios, que así se le llama, de canalizarlos al área específica, que es principalmente ginecología, para que haga una revisión un poco más exhaustiva, haga los estudios pertinentes, como puede ser una mastografía o un ultrasonido mamario, o algún otro estudio complementario de sangre principalmente, para poder detectar o señalar la probabilidad y existencia de un cáncer de mama, teniendo ya una probable certeza o un diagnóstico previo. Entonces sí poder inclusive hacer biopsias para corroborar y estar 100% seguros de cuál va a ser el diagnóstico de si hay un cáncer o al final de cuentas es algún tumor benigno. Todos esos retrasos, pues al final de cuentas cobran la factura a todas las pacientes, o en su defecto también a los hombres, porque no están excluidos de padecer un cáncer de mama. En ese proceso de diagnóstico, el médico tiene que enumerar
los posibles diagnósticos que se pudieran dar, porque no todos van a ser de cáncer, pudiera ser a lo mejor bolitas de grasa o alguna otra situación distinta a lo que es el cáncer de mama. Una vez que estén perfectamente bien enumerados todos y cada uno de los síntomas o la sintomatología que presenta la paciente, entonces el médico ya estará en posibilidades de emitir cuáles son los estudios que se van a llevar a cabo, y con esos síntomas que podrán presentar, más o menos señalar también la gravedad que pudieran tener. En muchos de estos casos o diagnósticos previos se pueden producir esos errores que pueden llevar a la negligencia médica. Esto es, en un momento dado, el que el médico, ya sea el médico familiar o el propio ginecólogo, que ya es el especialista intermedio, por llamarlo de una forma, no hace todos esos estudios o considera que no son necesarios o no toma en consideración la sintomatología que el paciente señala, y él considera que hay otro diagnóstico, pero pues, al final de cuentas no es el que él señalaba, o no hace todos los estudios que se tienen que hacer para confirmar o descartar un cáncer de mama. Esos retrasos y todos esos diagnósticos erróneos, pues son al final de cuentas lo que al médico le cobra la factura como una negligencia médica. ¿Por qué? Porque no agotó los medios necesarios para poder hacer un buen diagnóstico. Todo esto lo podemos encontrar en las guías de práctica clínica para la detección oportuna del cáncer de mama, y en esas guías es donde viene paso a paso qué es lo que el médico debe de hacer en cuanto a la revisión y qué tipo de estudios son los que pueden en un momento dado llevar a cabo. Todo eso, pues desgraciadamente es no en pro, sino es en contra de la salud de cada uno de los pacientes. El retraso en un diagnóstico de cáncer juega en contra del pronóstico de la enfermedad. Esto quiere decir que también pues, estamos jugando en contra de la vida de cada uno de los pacientes, puesto que la enfermedad pues, va a ir evolucionando. La pérdida de expectativas terapéuticas y vitales, generando situaciones de peligro para la vida del paciente, dado que el diagnóstico precoz y el consiguiente abordaje terapéutico, que es esto, el diagnóstico oportuno y señalar cuál es el tratamiento a seguir, son determinantes en todos y cada uno de los procesos tumorales, principalmente, pues en este caso, el cáncer de mama. En todo caso, para poder determinar si ha existido una negligencia médica en oncología, es necesario comprobar si se han seguido los protocolos médicos específicos para el diagnóstico de la enfermedad. Esto es lo que les comentaba hace unos momentos, que el médico tiene que tomar en consideración la sintomatología que el paciente le está señalando, cuáles son los estudios y la revisión médica que se tiene que dar, tomando en consideración esas guías de práctica clínica para la detección oportuna de cáncer. El no llevarlos a cabo o el no hacerlos, o principalmente el no hacer caso a los síntomas que el paciente está señalando, pueden provocar ese error en el diagnóstico o, en su defecto, ese retraso en ese diagnóstico. Ambas situaciones, error o retraso en el diagnóstico, se juegan realmente la vida de un paciente que pudo haber tenido alguna probabilidad de sobreponerse a la enfermedad, llevarlos desgraciadamente hasta la pérdida de la vida. No solamente en el diagnóstico, ya ahorita les diré también inclusive con posterioridad a la detección y a las cirugías que se les hacen de mastectomía, puede haber también errores en esa parte. Para ello, se tiene que poner a disposición del paciente, una vez que ya esté detectado el cáncer,
de manera inmediata todos y cada uno de los tratamientos terapéuticos adecuados y que están apegados a los protocolos y que les son exigibles a ese profesional de la salud. Ello, aunque la curación del enfermo no pueda garantizarse en esos procesos. ¿Por qué no se puede garantizar? Porque la medicina no es una ciencia exacta. La medicina va actuando de acuerdo a cómo van evolucionando las enfermedades, pero cada una de las personas, cada una de nosotros tiene una sintomatología muy distinta. Tiene una cuestión que va a reaccionar de manera distinta en cada cuerpo. Hay quienes reaccionan de manera favorable y muy rápido a un tratamiento, a veces hasta un tratamiento tradicional, como le llamamos, con medicamento única y exclusivamente, y hay quien no evoluciona con ese tratamiento tradicional. Necesita una cirugía mayor, en este caso, y desgraciadamente la pérdida de uno de las mamas, y llegar a la quimioterapia, llegar a la radioterapia, o hay quienes con la radioterapia evolucionan muy bien, hay quienes con 1, 2 o 3 sesiones de quimioterapia también pueden evolucionar muy bien, y hay quien realmente necesita muchísimas más sesiones de quimio o combinarlas con radioterapia y medicación y alguna otra cirugía extra para poder ir evolucionando en cada uno de los problemas. Es por eso que no se puede garantizar por parte de ningún médico, de ninguna especialidad, cuál va a ser el resultado con el tratamiento. Van a ir cambiando esos tratamientos y van a ir evolucionando de acuerdo a cómo vaya también avanzando el paciente. Si va mejorando, bueno, pues tiene que hacer los ajustes necesarios el médico, y si no, pues tendría también que hacer el ajuste necesario para poder acelerar en su momento el obtener y recuperar la salud del paciente, que ese es el objetivo principal. Es por eso que el médico no se compromete no solo a aplicar las técnicas previstas para determinar una patología con arreglo a la ciencia médica, sino que hacerlo con el cuidado y precisión exigible de acuerdo a las circunstancias y riesgos inherentes a cada situación. Y especialmente en aquellos casos en los que el retraso de un diagnóstico de tratamiento puede ser un factor decisivo a la hora de limitar las posibilidades de recuperación, disminuyendo las expectativas de vida del paciente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando ya no hubo una detección oportuna o hubo un error en el diagnóstico y llegan ya muy tarde con el especialista, ya hay muchas veces que el tratamiento ya es un poco más limitado, y sí, un paciente que llegó en etapa inicial, una paciente que llegó en una etapa inicial, digamos que el médico pudiera tener una proyección de un porcentaje de recuperación del 100%, cuando llega ya un paciente desgraciadamente mal diagnosticado o con un retraso en ese diagnóstico, esas probabilidades van bajando. Y ahí pues ya la expectativa, inclusive hasta la expectativa de vida, pues queda completamente nulificada. Hay que tener mucho cuidado, nuevamente les repito, cuando como mujeres principalmente, y reitero, no los hombres están exentos de padecer esta enfermedad, pero sí como mujeres, una vez que hagan su autoexploración y que encuentren el más mínimo detalle en esa autoexploración, inmediatamente saquen su cita con el médico familiar, insistan por favor en que tienen que pasar al especialista, que es al área de ginecología, y ya en ginecología que hagan y manden a hacer los estudios respectivos para que se pueda descartar o no una cuestión oncológica. Y solicitar también el oncólogo para que pueda ya hacer el tratamiento, y el oncólogo a su vez puede solicitar también lo que llamamos nosotros interconsultas médicas. Estas interconsultas médicas en la mayoría de los casos se dan cuando tenemos pacientes complicados o pacientes con patologías base, como pueden ser hipertensión, diabetes y principalmente la obesidad. Ahí se tiene que consultar con otros especialistas para que puedan llevar y entrelazar los tratamientos necesarios para que la paciente pueda recuperarse al 100%, ir evolucionando poco a poco con todo eso.
Las negligencias médicas, digo, principalmente en cuestiones oncológicas, se basan en retraso y en un diagnóstico distinto. Hay que tener mucho cuidado. Si ustedes consideran que no o no están satisfechas con el resultado o el diagnóstico que les dieron en un primer término, consulten una segunda opinión. Es válido. La misma norma lo señala, lo pueden hacer, pero siempre hacerlo, nunca omitir todas esas cuestiones, nunca omitir el acudir al médico, porque también muchas veces esos retrasos o esa falta de atención también provienen en un porcentaje y bastante alto por parte del paciente, porque no se quieren tratar muchas veces en algunas zonas marginadas o con gente que no tiene los suficientes estudios. El ir con un médico, un ginecólogo hombre o inclusive hasta una ginecóloga mujer, el que les toquen las mamas, les toquen su cuerpo, lo consideran como una agresión y no es sano, porque de ahí va a depender muchas veces la vida de cada persona. Eso es durante el previo y durante el tratamiento de cáncer. Posterior a la cirugía, sí, o inter a la cirugía, durante la cirugía, sí, también puede haber alguna negligencia, que en un momento dado corten de más, corten un tejido, puede haber alguna infección o alguna bacteria en quirófano, también puede haber una negligencia médica. Si la paciente se infecta durante la cirugía y con el cultivo bacteriológico nos sale que es una bacteria hospitalaria, bueno, ahí la negligencia no va a ser médica, la negligencia va a ser a través de la institución hospitalaria y a ellas se les tiene que solicitar esa reparación de esa negligencia. ¿Por qué? Porque ellos se supone que me están ofreciendo un quirófano que debe de estar al 100% sanitizado y completamente limpio, que me garantice que no tiene ninguna bacteria intrahospitalaria y de la cual, pues, un paciente con cáncer sabemos que sus defensas son exageradamente bajas y cualquier bacteria, por simple que pudiera ser para cualquier otra persona, para ellos puede causar que puedan perder inclusive lo que queda del el tejido de mama o de alguna otra situación. Posteriormente, por ejemplo, aquí estoy viendo en donde me dice que si se tardan en quitarme los vendajes, se quemó la piel, ¿se procede contra el doctor? Sí, porque volvemos al punto. Para todo este tipo de tratamientos, ¿cómo los voy a tratar? ¿Cómo los voy a manejar? En el previo a la cirugía, durante la cirugía, que es el transquirúrgico, y el posterior a la cirugía. Para eso existen las guías de práctica clínica. En esas guías no nada más es cómo voy a detectar quién va a intervenir, cómo voy a hacer el tratamiento, quiénes más pueden estar involucrados, sino que también cómo voy a dar ese tratamiento después de esa cirugía, qué tipo de vendaje, cuántos días. Todo eso no es porque sea un ABC, pero ese ABC que le maneja la guía práctica es para que el médico se vaya guiando, se vaya orientando de cómo va a tratar a cada uno de sus pacientes. Pero volvemos también al punto, cada paciente es único, nadie es igual a otro. A lo mejor a algunos les sirve, a lo mejor a algunos no les sirve. Hay pacientes que pueden rechazar suturas o que pueden rechazar implantes, pero eso es por la naturaleza de cada paciente. Las suturas también las puede rechazar el paciente y yo soy, por ejemplo, una de esas personas que yo rechazo suturas cuando tengo cirugías. Que me tienen que poner otro tipo de sutura o inclusive engrapar, porque no puedo, mi cuerpo rechaza la sutura prácticamente de manera inmediata. Entonces también eso lo tiene que considerar el médico, pero eso lo vamos a saber. Muchas veces el paciente lo sabe porque tiene un conocimiento previo, pero muchas veces no. Entonces hay veces que desgraciadamente tiene que pasar el paciente por el proceso de que ya puede haber una herida, de que ya puede haber ya está supurando la herida. En este caso, como me están comentando, la piel se quemó. ¿Se puede proceder contra el doctor? Pudiéramos ver si se procede o no, pero siempre, y como les digo a toda la gente con la que manejo cuestiones de negligencia médica,
todo eso lo tenemos que ver a través de un peritaje médico. ¿Por qué? Porque son muchos puntos los que se tienen que señalar. Si el vendaje que se le puso a la persona era el adecuado, cuánto tiempo tendría que haber tenido este vendaje, si tenía que haber alguna revisión desde el momento en que se colocó la venda de manera inicial hasta el final. Si el médico señaló o mandó algún antiinflamatorio, algún antibiótico, que la mayoría de veces hagan a mandar, para ver si esa quemadura de piel fue a causa del exceso de tiempo en que se quitaron los vendajes. Si la opinión médica me dice que sí hubo un exceso en el tiempo y que por la sensibilidad de la piel, porque el médico no recetó algún tipo de curación, algún tipo de medicamento, pudiéramos manejar algún tipo de negligencia, de alguna omisión en cuanto a su actuar con el paciente. Aquí también me está poniendo Avi Hilario, pero podría ser un médico responsabilizado por un retraso en el diagnóstico si depende de la rapidez o eficacia de un ultrasonido, mastografía o laboratorio patológico que se encuentra dentro de la institución. No, aquí es más bien una responsabilidad institucional, que es como le llamamos, no el médico, porque al final el médico, si tú llegaste al médico, él te hizo la revisión necesaria, él te mandó a hacer todos y cada uno de En un momento regresamos, estamos teniendo una falla técnica, denos unos momentos, por favor. Está enlazándose la abogada, en un segundo continuamos. Permítame, por favor. Listo, creo que ya estamos otra vez. Sí, pero ¿sabe qué? Que no me deja. Sí, ya está. Ya está lista. ¿Ya? Sí. Ahí está, ya me escuchan, ya me veo. Sí, lista, sin problema. Ok, perfecto, gracias. Sí, como les estaba diciendo, ahí si el médico mandó a hacer los estudios necesarios desde un principio para corroborar ese diagnóstico y la institución es la que se tarda en hacerlos o en entregar los resultados por cuestiones administrativas, la responsabilidad no recae en el médico.
la responsabilidad recae principalmente en la institución y sí, también se puede demandar a la institución hospitalaria, llámese Secretaría de Salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE, inclusive en el ámbito de hospitales particulares también. Todo eso también se puede demandar. Ahorita les digo en dónde podríamos hacer presentar esas quejas o esas denuncias, inclusive también en el ámbito civil. Ahorita que estoy aquí, ya esa sería la cuestión que me maneja Avi Hilario. Martiux Mesa me dice, qué tristeza lo que comenta, desgraciadamente yo estoy en esa situación, tengo un año con VIRATS, cuarta, en ultrasonido y mastografía y el oncólogo no me hizo biopsia, solo me mandó a observación a 3 meses y en eso se vino la pandemia y el hospital no está funcionando. Solo las que han vivido esto saben lo que siento y me da mucha tristeza que pase esto. Sí, desgraciadamente, y con la situación de la falta de recursos, el recorte a los recursos a las instituciones hospitalarias, sobre todo las públicas, pues sí ha venido un desabasto en medicamentos, en médicos y en hacer todo este tipo. Pero ojo, aquí tú me estás manejando, Martiux, que el oncólogo no te hizo una biopsia. Aquí habría que ver por qué no la hizo. Si fue una omisión y tenía la obligación de hacerlo, que para eso nos tendríamos que ir a los lineamientos de la guía. Si tenía obligación de hacerlo y no lo hizo, entonces sí hay una omisión y sí pudiera haber una negligencia. Eso te digo, nuevamente también el perito nos los corrobora a través del estudio de tu historia clínica, de toda el expediente clínico que se haya formado para que nos pueda decir si esa omisión pudo ser grave y tendría que ser vital para hacer el diagnóstico de cáncer de mama, o el que se haya omitido no influyó de manera directa en el diagnóstico de cáncer. Porque hay veces que no se necesita hacerlo, sino que sencillamente se tiene que el que se omita, pues no pasa absolutamente nada. No todas las omisiones, no todas las omisiones son graves. Hay veces que a lo mejor con un diagnóstico, con un solo estudio, el médico puede ya dar el diagnóstico final de cada uno de estas situaciones. Nuevamente les repito, todas las negligencias médicas, primero, para mí es hacerlas a través de un estudio, a través de un estudio con el perito, en este caso tendría que ser apoyado de un ginecólogo y de un oncólogo para que nos pudiera determinar si hay esa negligencia médica y hasta qué grado es esa negligencia médica, si es por parte del médico o en su defecto es por la institución hospitalaria. ¿Dónde o cómo podemos hacer o ventilar una malpraxis médica? Todo esto siempre debe de estar asesorado por un abogado. Un abogado que realmente sepa de cuestiones de negligencias médicas, un abogado que se dedica a las cuestiones de asuntos médico-legales. Bueno, tenemos varias instancias judiciales. La más severa es la vía penal, pero para eso tenemos que tener nuevamente, les repito, el apoyo de la opinión médica del perito, en donde nos diga si hay una negligencia médica y causó esta lesión, o en su defecto, desgraciadamente nos llevó a perder la vida del paciente y lo tendremos que manejar como un homicidio por responsabilidad médica. Eso, pues, la vía penal, pues ya sabemos, es a través del Ministerio Público, en donde se hace la denuncia para el inicio de la carpeta de investigación y ofrecer todos y cada uno de los peritajes para acreditar la comisión del delito. Si tenemos la materia penal nos da que si hay una negligencia médica, ¿dónde más podemos hacerlo? En la vía civil. En la vía civil vamos a demandar el daño moral y material que esa negligencia médica nos trajo. El daño moral, pues precisamente por las lesiones que nos provocó, toda esa incertidumbre, toda ese malestar, toda esa sintomatología que siente un paciente y que afectó psicológicamente al mismo. Ese es el daño moral. El daño material va a ser si ese paciente laboraba
trabajaba, cuánto dejó de percibir, cuánto dejó de obtener a través de un empleo o un negocio por ese mal diagnóstico. Eso es en la vía civil. La vía administrativa única y exclusivamente aplica para cuando son instituciones públicas. Estoy llamando hospitales generales, hospitales de Secretaría de Salud, IMSS o ISSSTE. Única y exclusivamente en estas aplica la vía administrativa. A través de los órganos internos de control se presentan las quejas, pero aquí no hay una obtención o un resarcimiento monetario, única y exclusivamente para proceder con la atención médica, ya sea en el mismo hospital o una atención subrogada en un hospital diverso o inclusive en un hospital particular. Aquí, ¿por qué se maneja así? Porque se considera a todo el personal de esas instituciones como servidores públicos. Es porque entran en esta vía administrativa. Los hospitales particulares no entran en esta situación. Hay otra vía administrativa que llamamos lo que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o las comisiones estatales de arbitraje médico que hay en cada uno de los estados, y aquí sí entran ambas instituciones, privadas y particulares. Todo eso se puede presentar a través de una queja para que esa queja pueda ir evolucionando y llegar a la conciliación o en su defecto irnos a un arbitraje médico para obtener un laudo arbitral en donde se pueda condenar a la institución de salud o en su defecto al médico o médicos que hicieron la omisión o que tardaron en ese diagnóstico o que a pesar de que tenían el diagnóstico no llevaron a cabo los tratamientos necesarios y no hicieron ese agotamiento de medios para recuperar la salud del paciente, quizás no al 100%, pero sí en su mayoría en más de un 50%, o darle esa calidad de vida que necesitaba el paciente. ¿Cómo podemos acreditar una malpraxis? Para cualquiera de las instancias que tenemos ya señaladas, la prueba fundamental, y lo que les comentaba, es el dictamen pericial en el área médica correspondiente. En este caso, para cáncer de mama, tenemos que ser a través de un gineco-oncólogo, que es lo ideal, que desgraciadamente médicos que tengan las dos especialidades o subespecialidades son contados, son realmente contados. Nada más tenemos por lo regular siempre ginecólogos y oncólogos por separado. Encontrar un gineco-oncólogo es muy, muy difícil, y vía particular pues realmente también los costos se elevan mucho precisamente por las especialidades que tienen. Esa es la prueba base, esa es la prueba fundamental para poder acreditar y denunciar o demandar una malpraxis médica. ¿Qué otro necesitamos para completar y que se pueda hacer ese dictamen pericial? El historial clínico, las consultas subsecuentes que debe de tener el hospital a través del expediente clínico, y si es particular, todas las notas médicas o notas de evolución que vaya teniendo el médico particular en su expediente clínico particular, y si han sido internadas a través del expediente clínico que tenga el hospital. Ambos se tendrán que solicitar para que los peritos puedan acceder a él y de ahí puedan determinar si existe o no existe una responsabilidad médica. ¿Existen medios de conciliación? Sí, sí tenemos medios conciliatorios en todas las instancias, siempre con estos nuevos sistemas orales que tenemos actualmente. A todos nos van a mandar a una conciliación previa. Esto es que evitar un procedimiento largo, desgastante, no solo para los médicos, principalmente para los pacientes o quienes están demandando a la institución o al médico, porque si es realmente un desgaste que no sabemos cuándo puede terminar. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, 1 año, 2 años, no tenemos esa pauta. Es por eso que nos dan esos medios alternos o de conciliaciones. ¿Qué delitos pueden cometer los médicos y las enfermeras en relación a este tipo de negligencias médicas? Son lesiones y homicidio. No hay vuelta de hoja, no hay más. Lesiones cuando hay una disminución en la salud, cuando hay alguna infección en la mama que no se pudo controlar o que se pudo haber detectado y no la hicieron y la dejaron pasar. En este caso también, inclusive cuando una paciente ya operada y que ha venido evolucionando de manera favorable, cuando van a hacer los
el cambio de prótesis, que puede haber un mal estiramiento de piel, que puede haber una mala sutura o que puede haber una infección en todo ese tipo de cosas. También ahí podemos manejar un tipo de lesión. ¿Por qué? Porque ya se va a ver disminuida la capacidad de la persona para que en un futuro pueda volver a hacer un cambio de prótesis o en su defecto ya no pueda recibirla. Esa es básicamente toda lo que manejamos como negligencia médica. Pero luego muchas veces digamos que podemos estar en un 70-30, 70 la negligencia de los médicos, en un 30 la negligencia también a veces de los pacientes, como lo señalaba al inicio, de que les da pena, les da miedo de recibir un diagnóstico de cáncer. El no recibirlo o evitar, ya me hice los estudios y no quiero ir a recogerlos porque me pueden decir que tengo cáncer de mama, creo que es también una forma de que el paciente no se quiera ayudar a salir adelante del problema. Sabemos que si se detecta en etapas oportunas, en etapas iniciales, el cáncer de mama puede ser curable. Lo puedo decir con toda la franqueza. Sí, en mi familia ha habido casos de cáncer de mama y que en ellos han salido avantes mi familia. Tengo familiares no nada más con cáncer de mama, sino tengo familiares con cáncer de ovario, de matriz, y ahorita una de ellas precisamente está luchando con eso. Fue bien la vez pasada, ahorita estamos también con ello y yo sé que le va a ir muy, muy, muy bien. A otra de mis familiares también le fue muy bien y todavía seguimos aquí. Para nosotros y para mí especialmente la palabra que nos digan tiene cáncer, como que ya nos hemos habituado a hacerlo, sabemos qué va a pasar, sabemos cómo se van a sentir, sabemos en un momento dado qué es lo que pueda suceder. La caída del cabello, los malestares y todo ese tipo de cuestiones son algo que no se pueden evitar. Pero sí se puede evitar el que tengan un mal pronóstico a futuro. Siempre tienen que, por favor, háganse sus revisiones, acudan al médico. Si no están satisfechos con lo que el médico les dijo en una primera instancia, acudan a una segunda opinión. La misma norma oficial mexicana les permite y muchas veces prácticamente obliga al paciente a que si no están de acuerdo con el primer diagnóstico, hagan una segunda consulta. No consulten Google, no consulten Yahoo, no consulten con el vecino, con el primo, con la amiga, porque cada sintomatología es diferente y cada persona desarrolla la enfermedad de manera diferente. Hay quien tiene más problemas, hay quien tiene menos problemas. Entonces, cada una es de manera distinta. Entonces, ahorita, por favor, si alguna está en esa situación y no está conforme con el diagnóstico, hagan una nueva consulta. Chequen que les hagan todos los estudios, pregunten, no se queden con la duda con el médico, por favor, porque esa también es una parte en donde hay veces que las negligencias son combinadas, no nada más es del médico, sino también del paciente, porque le da miedo preguntar, porque le da miedo que el doctor la vaya a regañar. Pregunten, no se queden con ninguna duda, por favor. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta o quieren alguna situación de una orientación mucho más amplia, están pasando mi número celular, mi correo electrónico y también la página de Facebook en donde nos pueden consultar. Como les comentaba, nosotros somos un grupo de abogados que vemos todo este tipo de cuestiones de negligencias médicas a nivel civil, penal, administrativo y comisiones de arbitraje médico. Para médicos también damos asesorías precisamente para que eviten caer en este tipo de negligencias y puedan tener un mejor diagnóstico para cada uno de sus pacientes, tengan una mejor consulta hacia todos sus pacientes y evitarse problemas a futuro. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. De verdad me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Fabiola, ¿alguna otra duda que tengan? No, abogada, solo agradecerle, muchísimas gracias
esta noche, por acompañarnos. Y bueno, pues esperamos que cualquier duda la puedan poner en los comentarios y estamos a sus órdenes para resolverla. Así es correcto. Sí es un tema un poquito delicado, lo quise hacerlo más ligero porque pues lleva mucha terminología médica, mucha terminología jurídica y pues ya es una cuestión distinta, ¿no? Ahorita lo más fácil, lo más sencillo para que todos lo pudieran entender. Muchísimas gracias, abogada, y pues buenas noches. Nos despedimos y los esperamos mañana a las 9 de la noche con la ginecóloga, donde vamos a ver linfedema. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches.